Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Queremos, como cada semana, darte una cordial bienvenida a nombre de todos los que preparamos este repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana. Y nos sentimos felices de que nos sigas a través de este medio del Internet. En esta ocasión estudiaremos la lección número 7, titulada Jesús y los marginados. Y quisiera introducirla de la siguiente manera. No sé si tú eres amante de las mascotas. Hay gente que es amante de las mascotas. Y una vez tuve la oportunidad de llegar a una casa donde tenían un perrito, una perrita muy simpática. Una perrita que compraron de una buena raza. Y entonces la tenían bien cuidada. Tenía todo lo necesario, su colchoncito, su suétercito, muy bien cuidada. Y me llamó la atención porque cada vez que te acercabas, por ejemplo, a la dueña, te ladraba. Te acercabas a su camita, te ladraba. Entonces, era una perrita que no quería ni que te acercaras a ella. Pero la contraparte fue que una vez fui a casa de otra persona que yo estimo mucho y me contó la historia de una perrita que yo vi bien agradecida, muy simpática, a todo el mundo le hacía fiesta y me llamó la atención. Yo le pregunté, ¿de dónde la sacó? Me dijo, pastor, fíjese que la encontré en un basurero. Iba yo pasando por allí y la vi con un tumor terrible, sucia, con hambre y sentí lástima por ella. Así que la tomé y me la llevé. Y entonces empecé una obra de transformación en la perrita y era una perrita muy simpática, muy agradecida con su benefactora sin duda alguna. ¿Por qué te digo esto? Porque esto me hace recordar un pasaje de Mateo capítulo 15, versículo 23, donde dice, una mujer cananea que había salido de aquella región vino a Jesús y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió nada. Entonces los discípulos le rogaron diciendo, Señor, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, que sea hecho como tú quieras. Este pasaje nos recuerda que parte de la misión que Jesús nos dejó como iglesia es velar por la gente menos favorecida. Y eso significa que las prostitutas, los niños de la calle, los alcohólicos, los drogadictos, los enfermos mentales, los encarcelados, etcétera, etcétera, son parte de la misión. Y nosotros tenemos que velar por ellos, porque Jesús lo hizo. Como verás, la lección será desafiante y muy abarcante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos nuevamente que siempre nos acompañan, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues aquí estamos nuevamente para iniciar con el repaso de la lección de Escuela Sabática. Muy interesante porque nos habla de esos grupos que a veces se nos olvida que también necesitan la salvación. Correcto. La lección de esta semana dice, no te olvides de ellos. Correcto, Jesús no lo hizo. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros. Él es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida también. ¿Qué te pareció la lección, pastor, número 7? Muy bien, yo creo que la lección nos está hablando por sectores, ¿no? Por grupos de población, y pues vamos a ver todos, ¿no? Ahorita estamos viendo los más desfavorables, después vamos a ver los que tienen más recursos, pero por todos vino Cristo Jesús. Amén. Y eso es importante saber. La salvación es para todos. Bueno, si les parece bien, vamos a proveer rápidamente un bosquejo de esta lección número 7. A su parecer, pastor Isidro, ¿cuál sería el primer punto de este bosquejo? De acuerdo a como la lección lo presenta, tanto la parte del domingo como la parte del jueves, es Jesús y los publicanos. ¿Cuál fue el trato que Jesús tuvo con los publicanos? Que no tan solo eran despreciados por ser los cobradores de impuestos, sino que también eran despreciados porque todas las veces que cobraban los impuestos cobraban de más, es decir, eran ladrones. Ladrones con permiso, de alguna manera. Sí, tenían el permiso de Roma para cobrar los impuestos y se quedaban con una buena parte. Por eso es que la gente los despreciaba muchísimo. Correcto. Va a ser interesante ese punto. El segundo punto, a tu parecer, pastor, ¿cuál sería? Sí, la lección toca el trato que Jesús le dio a dos mujeres. El día lunes y el día miércoles,
Jesús habla con dos mujeres o trata con dos mujeres. Entonces, el segundo punto sería Jesús y las mujeres de baja o de mala reputación. Interesante punto, Así. muy bien. El tercer punto, si les parece bien, Jesús y los sin hogar. Podremos ahí abarcar a todas aquellas personas indigentes, ¿no? Todos ellos que no, en apariencia no tienen más nada, ¿no? Y que también nos olvidamos a veces de ellos. Correcto. Así que para beneficio de los que nos siguen, el bosquejo sería el punto número 1, Jesús y los publicanos. El segundo punto, Jesús y las mujeres de baja reputación. Y el tercer punto, Jesús y los sin hogar. Si te parece bien, vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento iniciaremos el desarrollo de esta interesante lección número 7. Ya regresamos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 7, Jesús y los marginados. Antes de hacerlo, si les parece bien, vamos a hacer una oración. Les invitamos que nos acompañen. Cariñoso Padre, queremos pedir tu dirección una vez más a través de esta lección tan desafiante, hablando acerca de los marginados, de las personas menos favorecidas que a veces olvidamos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a recordar que esos son parte de tu misión y también necesitan la salvación en Cristo Jesús. Que todo lo que podamos hoy hablar acerca de ello pueda ser dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Abraham, Pastor Isidro, el primer punto, Jesús y los publicanos. Cuando hablamos de los publicanos, Pastor, me parece que en la escalera de jerarquía, si podríamos decirlo así, de que tenían los judíos, las rameras y los publicanos estaban prácticamente hasta abajo de esa escalera, Pastor, me parece. Yo no sé si estarían en el primer peldaño o más abajo de ese peldaño, ¿no? Pero sí, generalmente eran las clases sociales menospreciadas por muchas razones. En primer lugar, los publicanos en aquellos días se les consideraba traidores a la patria. Ese era el primer problema que ellos tenían. Cobraban los impuestos, pero no los cobraban para el pueblo judío, los cobraban para el imperio romano, y entonces los veían como enemigos. Esa era una. Y el otro problema, así el gran problema es que aprovechándose de las facilidades que Roma les había dado para que fueran los cobradores de impuestos, Roma les decía, mira, tú entrégame esta cantidad y todo lo demás que restes es tuyo. Así que muchos de ellos cobraban lo que querían. Se enriquecían. Así que eran ladrones. Por eso es que la gente, imagínense, en primer lugar era un traidor a la patria y luego ladrón, pues era publicano, sinónimo de pecador. Ese era si podemos nosotros usar sinónimos, pecador y publicano era lo mismo. Así que eran los que estaban más abajo. Así que constantemente la gente le recordaba a los publicanos que eran pecadores. Prácticamente desterrados, ¿no, Pastor? El publicano se juntaba con publicano, nada más porque la gente no quería juntarse ni siquiera con ellos. Es curioso, Pastor, que estos que son hechos a un lado, estos que solamente se reúnen entre ellos, haciendo grupos especiales, son gente rica, ¿no? Gente que tiene recursos. Claro, se los han ganado Mal habidos, ¿no? Mal habidos, pero tiene. Sí. Pero la sociedad los rechaza. Interesante. Y yo creo que ellos pudieran, su pensamiento, que me rechace el que quiera. Yo vivo bien, ¿no? Yo con que disfrute esta vida, ¿verdad? Pues no me importa lo que piensen los demás. Un grupo muy especial, ¿sí? Que tal vez no les interesaba lo que pensaran los demás. Ellos querían disfrutar la vida a través de las ganancias malavidas que ellos habían tenido. Ahora, mira, Pastor, lo que estamos haciendo, nosotros estamos estudiando los grupos de gente por separado, ¿no? ¿Por qué? Porque así los marca también la sociedad, ¿sí? Las sociedades establecen jerarquías. Hasta arriba están los ricos y bien educadas las personas, ¿no? En medio, la gente ordinaria. Hasta abajo, pues prostitutas, drogadictos y más.
Y así los estamos viendo nosotros también. Yo espero que nada más sea para enfatizar que todos los grupos son importantes y que debemos llevarles el Evangelio. Correcto. Y que estas diferencias no estén marcadas en nuestra mente. Porque en la mente del Señor Jesús no estaban marcadas. Él le llevó el Evangelio a todos y esperamos que estas diferencias también sean nada más para enfatizar que todos estos grupos les debe llegar el Evangelio. Para efectos del estudio. Así ¿verdad? es. Sí, de hecho estos eran muy interesantes porque nunca alcanzaban la paz. Entonces pensaban ellos que en los placeres que ellos constantemente estaban viviendo, sumidos en todo eso, ellos pensaban que iban a encontrar el regocijo, pero al final, cuando terminaba toda esa actividad de orgía o de jolgorio, quedaban peor, porque quedaban igualmente vacíos, así que nunca tenían un llenado espiritual en su vida. Por eso es que sí vivían, sí hacían, sí se reunían entre ellos, sí tenían sus reuniones, pero al final tenían un vacío que nadie lo llenaba. No lo llenaba el dinero porque tenían dinero, no lo llenaban los placeres porque participaban de los placeres, no lo llenaban las fiestas porque hacían fiestas. Al final se sentían igual porque después de todo siguen siendo menospreciados. O sea, ni siquiera les apreciaban. Así que con un vacío de esa naturaleza, no es extraño que al final también se sintieran ignorados por un pueblo al cual pertenecían, pero que tampoco les quería, ¿no? Y pastor, y definitivamente el hecho de que Jesús llegara y se juntara con ellos, se reuniera con ellos, conversara con ellos, pastor, qué golpe tan fuerte para la mentalidad del fariseo, por ejemplo. Era realmente una ofensa, digámoslo así. ¿Cómo iban ellos a dar margen a que el Mesías o el Hijo de Dios o este profeta pudiera hacer eso, pastor? Recordemos que Jesús era el maestro de maestros y en aquellos días, vamos a usar una expresión que esperamos que no se malentienda, Jesús era el maestro de moda en aquellos días. Entonces los fariseos esperaban que Jesús fuera con ellos y se pusiera a dialogar con ellos en un lenguaje más académico, ¿verdad? Pero de pronto, en lugar de ir con ellos, va con los publicanos y con los pecadores. Por ejemplo, Mateo 9 es muy interesante porque el mismo Mateo relata su llamado. En el capítulo 9, versículo de 9 en adelante, dice: cuando Jesús salía de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron junto con Jesús y sus discípulos. Vean los invitados. Publicanos y pecadores. Y Mateo todavía agrega, y pecadores. Es decir, la parte baja de la sociedad. Y entonces Jesús, ¿a qué reunión fue? Pues a esa reunión, y ahí está. Y después dice: cuando lo vieron los fariseos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y los discípulos ni siquiera contestan. El que contesta es Jesús y les dice: miren, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y pues de aprender qué significa misericordia quiere uno sacrificio. Porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, toda persona, no importa en ocasiones el nivel social que tenga, si no acepta que es un pecador, no puede tener la salvación. Estos ya lo señalaban, pues. Eres un pecador, ¿qué necesitas? Pues de entrada ya necesitas la salvación porque eres un pecador. Pero eso se lo estaban señalando todos los días, y en todo momento y en todo instante. Yo me imagino cuando cuando estaban cobrando los impuestos, una vez que el que pagaba los impuestos se iba, decía: malvado ladrón, ¿cuánto me robarías, no? ¿Y qué más habrán pensado de ellos? Bueno, yo estoy pensando algo tranquilo. Pero pastor, lo interesante de esto es que Jesús come con ellos, los fariseos se sienten ofendidos. Los fariseos, si les hubiesen hecho la misma pregunta: ¿qué necesitas?, el fariseo hubiera contestado: nada. Sí, los endurecidos por el pecado son más fáciles de salvar en muchas ocasiones que los orgullosos que no sienten necesidad absolutamente de nada, ¿no? El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tanto publicanos como fariseos necesitaban salvación, ¿no? El Señor Jesús se juntaba con ellos comía. Esta gente era rica, muy rica. Supongo que eran de los más ricos de la sociedad. Pero Jesús no se impresionaba
con que un rico lo invitara a comer. También para los ricos necesitan salvación y voy a ir a buscar a los ricos ahí donde están. Y voy a ir a los señalados, a los que la sociedad no los quiere, ahí voy a ir y voy a comer con ellos y les voy a ofrecer la salvación. Así que Jesús no se impresionaba por esto. Los que se impresionaban eran los otros que empezaban a decir, hoy son pecadores y con ellos come, con ellos se junta, ¿no? Si eran pecadores, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos, si no se consideraban pecadores, entonces en ese mismo momento están rechazando lo que Jesús les vino a ofrecer y están mal. Ellos solos se están descartando al no aceptar la salvación que Jesús viene a ofrecer a los pecadores. Cuando tú dices soy justo, entonces estás perdido. Cuando te consideras justo y bueno, entonces estás cometiendo el más grave pecado porque estás desechando la salvación que Jesús te puede ofrecer. Y eso pasaba con los fariseos, por ejemplo, ¿no? Que ellos se creían justos porque eran ellos, ¿verdad? Eran guardadores de la ley a la letra, ¿verdad? Y entonces ellos se consideraban justos, no necesitaban, según ellos, de salvación. Pastor, pero Mateo 21:31 nos dice que mismo Jesús dijo, os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de ustedes. De ustedes, en la carrera que dirige al cielo. Sí. Pastor, los fariseos estaban atrás. La diferencia yo creo que era esa, ¿no? En un momento, los más empedernidos pecadores podían reaccionar y sentir su necesidad y aceptarla. Amén. Que ellos que se sentían completamente bien, que no tenían necesidad de nada, que eran justos, que guardaban la ley, no sentían necesidad. Cristo no había venido para ellos, ¿no? Ese creo que era el problema. Sí, es que, recuerden, hablamos de que mientras los publicanos sentían un vacío, porque así lo sentían ellos, no había manera de llenarlo. Cuando de pronto se encuentran con Jesús, Jesús llena el vacío. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que no sentían ningún vacío. Por el contrario, se sentían demasiado llenos. Miren, por ejemplo, lo que dice San Lucas 18. Dice, pero algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. En otras palabras, al compararnos con otros, podemos caer en el mismo fariseísmo. Dice, 2 hombres subieron al templo, uno era fariseo, el otro publicano. Ahora ven las oraciones. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está también aquí en el templo. Yo no soy como ese. A la luz de lo que él dice, ¿qué le hace falta? No. Él está lleno y le sobra todavía un poquito, ¿no? El otro dice, pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, ten misericordia de mí, que soy pecador. En otras palabras, yo sí estoy vacío, pero si me puedes llenar, lléname. Así que con esto nosotros podemos decir que hoy lo mismo los ladrones, los drogadictos, los criminales diversos que están en las cárceles pueden componer ese grupo de publicanos que los vemos hacia abajo, que los menospreciamos, pero que son personas que también necesitan la salvación. Y que justamente ahí con la iglesia tenemos una misión muy importante que realizar. Así es. Porque eso es parte de la misión que el Señor nos dejó. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con ese interesante repaso. No se vayan.
Bien, estamos de regreso y estamos analizando la lección número 7, titulada Jesús y los marginados. Ya analizamos el primer punto, la primera parte del bosquejo, y vamos a entrar directamente a la segunda parte, que tiene que ver con Jesús y las mujeres de baja reputación. Refiriéndonos con esto, por supuesto, a lo que la lección nos habla acerca de la samaritana y de la mujer tomada en el acto de adulterio. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente es difícil para los seres humanos poder disociar, poder dividir lo que es el amor a la persona con lo que hace la persona, ¿verdad? Me parece que ese es el problema que estamos viendo aquí con la mujer adúltera. La gente quería apedrearla, a esta mujer, por sus actos. Bueno, el asunto es que cuando uno analiza realmente lo que dice San Juan capítulo 8, había medias verdades. O sea, y había verdades completas. Una verdad completa era una mujer adúltera. Eso era una verdad completa. Pero era una media verdad que había sido tomada en el acto mismo del adulterio y que por eso tenía que ser condenada. Ahora, ¿por qué era una media verdad? Porque la ley decía que no tan solo era ella, sino que también aquel con el que fue encontrado en adulterio, ambos debían haber sido apedreados. Así que eso era ya no era tan cierto. No era tan justo. Por eso es que los escribas no estaban interesados tanto en la justicia, sino en ver cómo Jesús va a tratar este caso, cómo podemos entramparlo y cómo podemos destruirlo. Ahora, lo que dice el Señor Jesucristo es genial, porque Él ve a la mujer y sabe que la mujer es culpable, porque Él sabe que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Así que el Señor Jesucristo sabe que sí. No puede defender la culpa. Exacto. No puede defender lo indefendible. O sea, decir, oye, es que la orilló. Pues cuando nosotros analizamos realmente San Juan 8, no hay nada que le dé un mérito a la mujer como para que Jesús la trate diferente. Para decir que era inocente. Exacto. Es una mujer, no sabemos si era prostituta porque no sabemos si era una mujer casada y que él había adulterado, no sabemos si era una mujer soltera y que simplemente estaba con él, no sabemos porque no lo dice la Escritura. La Escritura guarda un poquito de silencio sobre ello, pero fue encontrada. Ahora, cualquiera de nosotros, ¿qué concepto tiene de una mujer así? ¿Verdad? Porque ese es el asunto de lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el concepto que tienes? Nosotros en todas las ciudades, es muy rara la ciudad que no tenga zonas de tolerancia, o las zonas rojas, como le llaman en algunos sitios, ¿no? Y esas zonas prácticamente no nos acercamos a aplicarles el Evangelio a esas personas. Porque decimos, ¿qué van a tener ellos de necesidad del Evangelio? Aunque son las personas necesitadas del perdón. Porque todo lo que hacen tienen un sentimiento de culpa tan tremendo que no hay nada que se los quite tampoco, ¿no? Correcto. Y entonces, pastor, cuando viene este caso de la mujer adúltera, el Señor, de una manera magistral, dijo el pastor Isidro, lo resuelve. Sí, el pastor dijo que había verdades completas y verdades a medias. Entonces era una trampa, ¿no? Querían entrampar a Jesús. ¿Cómo salió Jesús de esto? Nivelando la situación, ¿no? Y la frase que dice el Señor Jesús, el que de vosotros esté sin pecado. Entonces ahí sí niveló la situación. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores, ¿no? Todos merecían lo mismo que ella. Así que entonces ahí niveló la situación. Ahora, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién se va a atrever, no? El Señor Jesús empieza a escribir. Y la sierva del Señor dice que pues empezó a escribir los pecados de los que estaban ahí. Y uno a uno se fue retirando. Yo aquí siempre he pensado que era un llamado al arrepentimiento a todos. El Señor Jesús en ningún momento toleró el pecado. ¿Por qué? Porque había pecado. Ahí la mujer estaba tirada porque había pecado. Todos los que estaban ahí eran pecadores. Así que el Señor Jesús no toleró el pecado. Lo señaló.
no redujo en ningún momento el sentido de pecaminosidad. Había hecho algo tremendo la mujer, había cometido un pecado grave. Sin embargo, también todos los que estaban ahí vivían en pecado, porque ninguno se atrevió a levantar una piedra y darle a la mujer. Así que tanto la que está ahí acusada como los que acusan son pecadores. Y entonces Jesús busca la salvación de la mujer y de ellos, al señalarles sus pecados. La mujer ya estaba señalada. Ahora señala el Señor Jesús el pecado de todos los demás. Está escribiendo. Y cuando todos estaban viendo ahí, me voy antes de que pongan el mío, y se fueron. Pero ese acto del Señor Jesús era un llamado al arrepentimiento de ellos. ¿Cómo me atrevo a traer a una mujer y la condeno? Si es que yo también soy pecador. Y al leer ahí, alguien más lo sabe. Entonces yo creo que todos ellos que estaban ahí debieron de haber pensado, voy a dejar el pecado porque ya alguien más lo sabe, ¿no? Era un llamado. Era un llamado. Yo creo que ahí es un escenario de salvación y de redención para el que lo quería aceptar. Pastor, y el único que podía haber lanzado la piedra era Jesús, porque Él era el justo. Y dice, ¿no? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. El Señor Jesús, por lo menos, no tolera el pecado. No reduce el sentido de pecaminosidad. Pero no condena y busca la salvación para todos. Yo creo que es lo que debemos hacer nosotros. No señalar a la gente, ¿no? Sino que nosotros debemos de buscar la salvación para esas personas que son marginadas como esta mujer que fue acusada. Pastor Isidro, algunas personas piensan que Jesús pasa por alto el pecado de la mujer. No lo pasa por alto. No, nunca lo pasó por alto, porque él sabía el pecado, claro que sí. Conocía su pecado, sí. Sabía que había hecho mal, claro que sí. Pero lo interesante es que Jesús le dice, le hace una pregunta. ¿Dónde están los que te condenaban? Esa es la gran pregunta que nos debiésemos hacer todos. ¿Dónde están los que te condenaban? Pues ya no, ninguno te condenó, no, ninguno. Y ahora el que sí puede condenar le dice, mira, ni yo te condeno, esa es la parte esencial. Amén. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, yo sí te puedo condenar, porque el único que está libre de pecado soy yo. Pero tampoco el Señor Jesucristo exhibía que Él era libre de pecado. Me parece que a nosotros a veces nos pasa como en lo que está registrado en San Lucas capítulo 7, del 36 en adelante, donde dice: un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar y a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con el cabello de su cabeza y a besar sus pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer le toca, que es pecadora. Elena de White dice que Simón, el que conocemos como Simón el leproso, justamente había llegado a adquirir la lepra por su estilo de vida. Eso es lo que dice Elena de White. Jesús lo sana, Jesús lo sanó y ahora él se siente agradecido, por eso es que lo invita. Pero él sabía que su estilo de vida es lo que lo había llevado a que tuviera la lepra. Ahora fíjense bien. Hay una mujer que está en su casa y ahora dice, bueno, de pecadores a pecadores, esta me gana, ¿no? Oye, Simón, pero si tú tuviste la lepra por tu pecado, pero esta malvada es una pecadora. Ahora, Elena White también cuando están interpretando todo esto y le está dando más luz, dice que el mismo Simón era uno de los que había llevado a la mujer la había inducido a la prostitución. Qué tremendo. Ahora, fíjense bien, la induce y después nada más ella es pecadora. Por eso es que el Señor Jesucristo le tuvo que dar la parábola. ¿Sabes qué? Hay dos personas, a una se le perdona más, a la otra se le perdona menos. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién amó más? Ay. Entonces me parece que sí somos los seres humanos. Los seres humanos decimos, bueno, ¿cuánto me perdonó a mí Jesús? ¿Y cuánto le tiene que perdonar a una prostituta? O a una mujer que vive en unión libre, que es el otro caso que trae la lección de la mujer samaritana.
¿A poco no le tiene que perdonar más a ellas que a mí? Pero al final recordemos que no importa el tamaño del pecado, porque nosotros vemos los tamaños del pecado. Pero para el Señor no ve el tamaño, el Señor nada más ve que es pecado. Y un pecado pequeño puede echar a perder a una persona y la puede llevar a la perdición. Lo mismo que a otra persona que tenga un pecado gigantesco, también los dos se pueden perder. Por eso es que en este caso, ambas mujeres nosotros podríamos condenarlas. Pero desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, ambas mujeres tuvieron el perdón del cielo. ¿Correcto? Sí, porque Jesús era un destructor de barreras, ¿no? Uh-huh. Jesús destruyó, quitó las barreras sociales. Por ejemplo, en el caso de la mujer junto al pozo. Se atreve a ir, siendo el judío, con los samaritanos, que ya sabemos que no se llevaban. Destruye barreras. Habla con una mujer, ¿no? Que en ese tiempo también las entrevistas entre hombre y mujer se malentendían, pero bueno, ahí está. Y entonces el Señor Jesús hace a la mujer junto al pozo tener nuevas aspiraciones. Esta mujer, yo creo que ya se había acostumbrado. Si no me sale bien las cosas con uno, pues me voy con otro. Y si no, pues con otro. Ya llevaba 5 y ahora con el que tenía, pues, estaba intentándolo ahí a ver qué. Así que la mujer ya tenía, sus aspiraciones eran a malvivir ahí con uno o con otro. Pero llega el Señor Jesús y entonces pone en su mente nuevas aspiraciones. El agua que yo te doy va a ser en ti una fuente que salte para vida eterna. Entonces, ¿hay otra cosa aparte de estar viviendo con hombres e intentándolo con hombres? Sí, hay más, mucho más. Bueno, dame de eso. Entonces el Señor Jesús hace sentir necesidades, aspiraciones, un nuevo estilo de vida a otras personas. Y la mujer lo acepta la invitación. Dame de esa agua. Es importante ver todo esto, el método del Señor Jesús, para que nosotros también podamos ir con las personas, con este tipo de personas, y decirles que hay otra manera de vivir mucho mejor al lado de Cristo Jesús. Y con eso, pastor, definitivamente imitar lo que Jesús hacía. Amar a las personas, aunque no estemos de acuerdo con el comportamiento de esas personas. Así es. Eso es la misión. Si les parece bien, vamos a hacer una segunda pausa y en un momento continuamos. Llegamos a la tercera y última parte de este repaso, la lección número 7, Jesús y los marginados. Y ese tercer punto tiene que ver con Jesús y los sin hogar. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente Marcos 5 nos presenta un caso extremo. Nos presenta el caso del Gadareno, que todos nosotros conocemos. Un caso, pastor, que prácticamente para muchos de nosotros podremos decir es un caso perdido. Pero aún en los casos perdidos hay esperanza en Jesús. Bueno, nosotros tenemos que primero que hacernos algunas preguntas. ¿Será que siempre estuvo igual? Yo creo que la respuesta es que no, ¿verdad? Me parece que él nació en una familia donde él, como todos los niños, era apreciado. ¿Cuál es el gran problema? El problema es con quién te juntes. Así que yo creo que las amistades empezaron a echarlo, como decimos nosotros comúnmente, ¿no? Las amistades empezaron a echarlo a perder. Y él aceptó ese nuevo estilo de vida. Ahora, al aceptar un nuevo estilo de vida, el problema es que a veces no pesamos las consecuencias del nuevo estilo de vida. Así que este muchacho no pesó hasta dónde podía llegar y cuando se dio cuenta ya no podía salir. Y aun cuando los padres, porque la escritura es bien clara cuando uno lee ahí, dice que más de una vez trataban de ayudarlo, bueno, hasta lo encadenaban. O sea, ¿qué más se puede hacer con tal de tenerlo en casa? Estamos viendo una familia que se preocupa por sacar adelante al muchacho. Así es, para ayudarlo. Yo no sé si en aquellos días hubiera habido psicólogos y lo hubieran enviado con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo, con la casita ahí donde le pueden echar la mano. No sabemos qué tantas cosas hicieron, pero hicieron todo. Todo. Ya cuando no se pudo hacer más nada, él mismo se fue. Y ahora, una persona sin hogar, como esta, por ejemplo, que tenía familia,
pues, ¿qué tantas cosas escucharía la familia de la gente que le rodeaba, ¿no? Hace un rato platicábamos aquí y decía del pastor Abraham, qué gacho sería, ¿verdad? Porque ¿sabes? Que alguien diga, mira el hijo de loco, o el papá de loco, ¿no? Qué triste, claro. ¿Y cómo se sentiría la familia de escuchar eso, ¿no? De que son la familia de loco, del que vive en medio de las tumbas, del que anda desnudo, del que grita, del que espanta, del que no puede estar con la gente. Oye, ese es tu hermano, ese es tu hijo. ¿Cómo se sentirá la familia? Lo mismo cuando vemos nosotros a las personas sin hogar en las grandes ciudades como esta. Cuando vemos a alguien que va empujando un carrito donde lleva todas sus pertenencias y va totalmente sucio, bolsas, etcétera, y uno a veces lo ve. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Esa es la gran pregunta que me parece que debiésemos hacer, ¿no? Yo creo que sin duda alguna, esta persona estaba mal de sus capacidades mentales. Podemos decir, ¿era enfermedad o era otra cosa? Era un poseído, era un poseso. Satanás tenía control sobre él. Sí, algunos dicen, no, pues es un enfermo mental. Pero no olvidemos lo que le pasó a los cerdos cuando los espíritus salieron de él. Así que esta persona en algún momento se perdió espiritualmente. Empezó a enredarse en asuntos satánicos. Así que entonces ahí tenemos una muestra de lo que Satanás puede hacer por los que le siguen. Totalmente una persona desfigurada de la imagen humana, prácticamente un animal, fuera de sí, de sus cabales totalmente. Y también hemos de darle gracias a Dios, que Dios pone barreras para que Satanás no haga con la humanidad lo que hacía con ese poseso, ¿no? Ahora, ya hemos estudiado varias veces aquí, o lo hemos dicho, que por un alma, por una persona, el Señor Jesús hubiera venido a esta tierra. Amén. La pregunta es, ¿Jesús hubiera venido por un poseso, por un poseído como este? Tal vez decimos, hubiera venido por mí. Pero por uno como este, decimos, ¿quién sabe? No, sí. Jesús hubiera venido si tan solo este estuviera perdido. Porque pasó intencionalmente por allí. Así, porque todas las almas son de infinito valor. Amén. Para Cristo Jesús. Ahora, nosotros decimos, era un caso perdido. Fuera de la cruz, hermano, todos los casos son perdidos. Fuera de la cruz, todo caso no tiene esperanza. Pero a la luz de la cruz, todo caso tiene esperanza. Amén. Si estamos en pecado, ¿sí? Si estamos yendo más allá de lo normal, pudiéramos decir, de los pecados, ¿verdad? Comunes, también hay esperanza para nosotros, para el que lo está practicando. Cristo Jesús es la esperanza para todo, ¿no? Y esas personas tienen esperanza. Pastor Isidro, también es un buen llamado, también es una buena palabra de ánimo este caso, para aquellos que a veces tenemos algún familiar, algún hijo, algún tío, algún ser querido, que estamos también queriendo ayudarle, pastor, pero a veces no se dejan ayudar, a veces se pierde la paciencia, pastor, a veces uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el futuro de esta persona? Pero nos recuerda una vez más que debemos perseverar, porque en Cristo, pastor, hay esperanza. Bueno, justamente lo que debemos recordar es lo que decía un poco el pastor Abraham. No hay caso extremo, porque este es el caso extremo que encontramos, es este. Una persona que llegó a ser lo que era por sus propias decisiones. Pero aquí lo que tenemos que recordar es, ¿había esperanza para este hombre? Pues la gente decía que no. Cuando nosotros vemos a una persona sin hogar que vive abajo de un puente, nosotros pensamos que hay esperanza para esa persona. La respuesta que también damos, a veces decimos que no. A este ya no pierdas tu tiempo. Bueno, yo he escuchado esa expresión, ya no pierdas tu tiempo, ya no hay esperanza. No, hombre, con ese ya ni lo intentes. El asunto es que
San Marcos capítulo 5 dice, espérate. Siempre hay esperanza donde tú ya no ves, ya no ves nada. Gloria al Señor. Y cuando uno tiene a un familiar así, a veces se siente impotente porque dice, ¿qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer más nada, porque todo lo que yo podía hacer ya lo hice. ¿Qué más queda? Y entonces me parece que lo único que queda es presentarle al gran solucionador de problemas, que es Jesús. Pero la persona tiene que aceptarlo, ¿no? Yo recuerdo mucho un amigo, tengo un amigo que estudiamos juntos la maestría en relaciones familiares. Y entonces él contaba una anécdota muy interesante, ¿no? Él decía que un día estaba con su pequeño, estaba platicando, y entonces él daba muchos seminarios sobre familia, porque en eso trabajaba dando seminarios, por eso estaba estudiando ahora la maestría, para darlos con un título y que no fuera nada más de darlos por darlo, ¿no? Entonces dice que un día el niño sabía que él daba seminarios, lo había escuchado dar seminarios, sabía todo lo que decían los seminarios el papá, pero un día el papá estaba tan desesperado que dijo, ¿sabes qué? La mera verdad, ya no sé qué hacer, mi hogar es un desastre, estoy a punto de perecer, ya no sé qué hacer, se acabó. Y de pronto el niño pequeño le dijo, oye papicito, es bien fácil de arreglar. Y entonces él se sorprendió que el niño le dijera que era muy fácil de arreglar. Y entonces él dijo, empezó a sonreír y dijo, ay, mi hijo, no me entendiste lo que estoy diciendo. No, sí, papá, ya te entendí, pero es muy fácil de arreglar. Haz todo lo que dices en los seminarios. Me parece que es ahí donde está el punto central, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Pues solamente Jesús. Así que a esas personas tenemos que presentar al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo se encargue de hacer el milagro de la transformación. Amén. Nosotros no lo vamos a lograr, pero la persona a su vez tiene que abrir también el corazón para que el Señor Jesucristo pueda ayudarlo, porque no hay ninguna otra cosa más que podamos hacer por ello, ¿no? Correcto. Eso significa, Pastor Abraham, que nosotros tenemos que aprender a través de esta lección, Pastor, una enseñanza muy importante. Como iglesia, me parece que podríamos ir resumiendo esta lección en, como iglesia, Pastor, no debemos olvidar a esos grupos. Exacto. Que a veces están olvidados. Ningún grupo debe ser olvidado porque Cristo no olvidó ningún grupo. Se sentó con los ricos, pecadores, se sentó con los maestros de la ley, fue hasta donde estaba este hombre poseído, y ya haya sido que Satanás lo tenía poseído o una enfermedad mental, Jesús tiene el poder para sanar cualquier cosa y para erradicar espíritus y todo. El Señor Jesús tiene el poder para solucionar cualquier problema que se encuentre. Por muy desesperado que nosotros lo veamos o por muy sin esperanza que nosotros lo veamos, el Señor Jesús tiene el poder para darle rumbo a esa vida y para salvarla si esa persona se deja hacerlo. Correcto. Pues yo creo que hemos llegado lamentablemente al final de esta lección, pero no queremos despedirnos sin antes dirigir unas palabras de ánimo y de despedida para todos los que nos escuchan. Pastor Isidro. A mí me gustaría recordarle a los hermanos que cada que vean una persona, no importa cómo la veamos, puede ser una persona sin hogar, que la veamos sucia, que la veamos a veces semidesnuda, o si ves una persona que es prostituta, o si ves una persona que es ladrona, apréndelo a ver con los ojos del Señor Jesucristo como un candidato para el reino de los cielos. Y cuando lo hagas, entonces vas a ver milagros que Dios hace en esas personas por las cuales sin duda alguna vas a estar orando. Gracias. Pastor Abraham. La misión es esa, ¿no? Hacer lo que el Señor Jesús hacía, imitar al Señor Jesús. Y si Él iba a todos los grupos, yo creo que la iglesia debe ir a todos los grupos. Así que debemos involucrarlos y no hacer diferencia de nadie. Todas las almas somos iguales porque todas necesitamos de Cristo Jesús y necesitamos salvación. Claro que sí. Quisiera dirigir estas últimas palabras a todos los hermanos que de repente, o personas que nos escuchan, que tienen algún familiar, que a veces hemos hecho todo por ayudarlo y no se deja ayudar, o aparentemente no se deja ayudar. No perdamos la paciencia, sigamos trabajando con ellos, mostrándole a Jesús, porque Jesús es especialista en los casos extremos y en los casos que aparentemente son perdidos. En Él siempre habrá
esperanza. Sigamos adelante y como iglesia cumplamos esta misión. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Un abrazo para todos los que nos siguen. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Queremos como cada semana darte una cordial bienvenida a nombre de todos los que preparamos este repaso de la lección. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana. Y nos sentimos felices de que nos sigas a través de este medio del Internet. En esta ocasión estudiaremos la lección número 7, titulada Jesús y los marginados. Y quisiera introducirla de la siguiente manera. No sé si tú eres amante de las mascotas. Hay gente que es amante de las mascotas. Y una vez tuve la oportunidad de llegar a una casa donde tenían un perrito, una perrita muy simpática. Una perrita que compraron de una buena raza. Y entonces la tenían bien cuidada. Tenía todo lo necesario, su colchoncito, su suétercito, muy, muy bien cuidada. Y me llamó la atención porque cada vez que te acercabas, por ejemplo, a la dueña, te ladraba. Te acercabas a su camita, te ladraba. Entonces era una perrita que no quería ni que te acercaras a ella. Pero la contraparte fue que una vez fui a casa de otra persona que yo estimo mucho y me contó la historia de una perrita que yo vi bien agradecida, muy simpática, a todo el mundo le hacía fiesta y me llamó la atención. Yo le pregunté, ¿de dónde la sacó? Me dijo, pastor, fíjese que la encontré en un basurero. Iba yo pasando por allí y la vi con un tumor terrible, sucia, con hambre y sentí lástima por ella. Así que la tomé y me la llevé. Y entonces empecé una obra de transformación en la perrita y era una perrita muy simpática, muy agradecida con su benefactora sin duda alguna. ¿Por qué te digo esto? Porque esto me hace recordar un pasaje de Mateo capítulo 15, versículo 23, donde dice, una mujer cananea que había salido de aquella región vino a Jesús y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió nada. Entonces los discípulos le rogaron diciendo, Señor, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella vino, se postró ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, que sea hecho como tú quieras. Este pasaje nos recuerda que parte de la misión que Jesús nos dejó como iglesia es velar por la gente menos favorecida. Y eso significa que las prostitutas, los niños de la calle, los alcohólicos, los drogadictos, los enfermos mentales, los encarcelados, etcétera, etcétera, son parte de la misión. Y nosotros tenemos que velar por ellos, porque Jesús lo hizo. Como verás, la lección será desafiante y muy abarcante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos nuevamente que siempre nos acompañan, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues aquí estamos nuevamente para iniciar con el repaso de la lección de Escuela Sabática. Muy interesante porque nos habla de esos grupos que a veces se nos olvida que también necesitan la salvación. Correcto. La lección de esta semana dice, no te olvides de ellos. Correcto, Jesús no lo hizo. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros. Él es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida también. ¿Qué te pareció la lección, pastor, número 7? Muy bien, yo creo que la lección nos está hablando por sectores, ¿no? Por grupos de población y pues vamos a ver todos. Ahorita estamos viendo los más desfavorables, después vamos a ver los que tienen más recursos, pero
por todos vino Cristo Jesús. Amén. Y eso es importante saberlo. La salvación es para todos. Bueno, si les parece bien, vamos a proveer rápidamente un bosquejo de esta lección número 7. A su parecer, Pastor Isidro, ¿cuál sería el primer punto de este bosquejo? De acuerdo a como la lección lo presenta, tanto la parte del domingo como la parte del jueves, es Jesús y los publicanos. ¿Cuál fue el trato que Jesús tuvo con los publicanos? Que no tan solo eran despreciados por ser los cobradores de impuestos, sino que también eran despreciados porque todas las veces que cobraban los impuestos cobraban de más, es decir, eran ladrones. Ladrones con permiso, de alguna manera. Sí, tenían el permiso de Roma para cobrar los impuestos y se quedaban con una buena. Podemos pedir tu dirección una vez más a través de esta lección tan desafiante, hablando acerca de los marginados, de las personas menos favorecidas que a veces olvidamos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a recordar que esos son parte de tu misión y también necesitan la salvación en Cristo Jesús. Que todo lo que podamos hoy hablar acerca de ello pueda ser dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Abraham, Pastor Isidro, el primer punto, Jesús y los publicanos. Cuando hablamos de los publicanos, Pastor, me parece que en la escalera de jerarquía, si podríamos decirlo así, de que tenían los judíos, las rameras y los publicanos estaban prácticamente hasta abajo de esa escalera, Pastor, me parece. Yo no sé si estarían en el primer peldaño o más abajo de ese peldaño, ¿no? Pero sí, generalmente eran las clases sociales menospreciadas por muchas razones. En primer lugar, los publicanos en aquellos días se les consideraba traidores a la patria. Ese era el primer problema que ellos tenían. Cobraban los impuestos, pero no los cobraban para el pueblo judío, los cobraban para el imperio romano, y entonces los veían como enemigos. Esa era una. Y el otro problema, así el gran problema es que aprovechándose de las facilidades que Roma les había dado para que fueran los cobradores de impuestos, Roma les decía, mira, tú entrégame esta cantidad y todo lo demás que reste esto es tuyo. Así que muchos de ellos cobraban lo que querían. Se enriquecían. Así que eran ladrones. Por eso es que la gente los despreciaba muchísimo. Correcto. Va a ser interesante ese punto. El segundo punto, a tu parecer, Pastor Abraham, ¿cuál sería? Sí, la lección toca el trato que Jesús le dio a dos mujeres. El día lunes y el día miércoles, Jesús habla con dos mujeres o trata con dos mujeres. Entonces, el segundo punto sería Jesús y las mujeres de baja o de mala reputación. Interesante punto. Muy bien. El tercer punto, si les parece bien, Jesús y los sin hogar. Podremos ahí abarcar a todas aquellas personas indigentes, ¿no? Todos ellos que no, en apariencia no tienen más nada, ¿no? Y que también nos olvidamos a veces de ellos. Correcto. Así que para beneficio de los que nos siguen, el bosquejo sería el punto número 1, Jesús y los publicanos. El segundo punto, Jesús y las mujeres de baja reputación. Y el tercer punto, Jesús y los sin hogar. Si te parece bien, vamos a hacer una pausa muy breve y en un momento iniciaremos el desarrollo de esta interesante lección número 7. Ya regresamos. Bien, estamos listos para iniciar el desarrollo de la lección número 7, Jesús y los marginados. Antes de hacerlo, si les parece bien, vamos a hacer una oración. Les invitamos a que nos acompañen. Cariñoso Padre, queremos